Bueno, muchos conoceréis a Aarón seguro, pero para los que no los conozcáis, tengo yo el gusto de presentarle. Aarón es docente universitario y formador de profesores en fonética y pronunciación en español como lengua adicional. Actualmente trabaja en el proyecto de tesis doctoral industrial de I+I Pronuncia del Grupo de Investigación AQUA sobre formación del profesorado en enseñanza de la pronunciación. Es licenciado en Filología Hispánica, tiene un máster en Fonética y Fonología y un máster de enseñanza de español como lengua extranjera. Es profesor de la asignatura Pronunciación, Entonación y Ortografía en L, del máster en Didáctica de L de la Universidad de Nebrija, y es formador de profesores y asesor pedagógico en Edinumen. Y además colabora en la creación de cursos y seminarios de pronunciación en L para instituciones como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Sevilla o la Universidad de Extremadura, entre otras. Creo que no me he dejado nada. Aarón, todo tuyo ya. Muchas gracias Raquel, muchas gracias a las organizadoras, que no conozco a todas, pero sí seguro coincidiremos en el futuro, espero. Gracias por la invitación, sobre todo porque tenía muchas ganas de estar aquí, hace ya bastante tiempo que me lo comentasteis, así que ya tenía ganas de materializarlo. Y mucha expectativa, ¿no? De cómo iba a ser y de cómo lo iba a preparar, porque, bueno, yo quería estar presencial, pero bueno, para otra vez será. Para esta vez yo quería estar en Irlanda porque no he estado nunca, entonces pensé cómo quiero hacer que, aunque no esté ahí, pueda parecer lo máximo posible que estoy ahí, ¿no? Y que pueda la gente interactuar no solo por el chat, sino también a través de la aplicación. Entonces, tengo dos buenas noticias. Una es que podéis interactuar a través de una aplicación que se llama Pear Deck. Os voy a dejar el enlace en el chat por si queréis ir directamente desde el link, o si escaneáis el código QR que hay ahora en la pantalla, podéis hacerlo desde el móvil o desde una tablet, como prefiráis, siempre a vuestro gusto. Y la otra buena noticia es que al final de mis diapositivas va a haber otro código QR, bueno, va a haber dos, pero uno concretamente, donde podréis descargar la presentación directamente sin esperar a que os llegue. Directamente la podréis descargar, y he tratado de que cada imagen tenga el texto alternativo por si alguien tiene dificultades de la lectura, que pueda leer las imágenes, ¿no? Por así decirlo. Así que, bueno, siempre que compartáis imágenes, yo cada vez más lo intento con fuerza, compartir un texto alternativo para que los lectores de personas con dificultades de la visión puedan leerlos y también formen parte y participen de las redes sociales, igual que hacemos las personas que vemos con más facilidad. Así que, sin más, comienzo con la charla que tenéis aquí. No sé por dónde empezar con la pronunciación. Sería lo que diríamos, y por lo que a lo mejor estáis aquí, y de lo que vamos a hablar realmente es de creencias y descreencias del profesorado L para una didáctica efectiva de la fonética del español. Es decir, voy a hablar desde el punto de vista docente. Voy a intentar romper algunos mitos, creencias sobre estas cuestiones, pero siempre dando una parte, o sea, no solo malas noticias, sino también buenas, y dando pues aspectos didácticos que nos puedan servir para ayudarnos a trabajar esta parte. Pues no sé si alguien ha entrado ahora, entonces vuelvo a compartir el enlace, que a veces pasa, ¿no? Que entramos y ya no lo vemos, lo vuelvo a compartir por aquí. Seguís teniendo el código QR, pero voy a dejar de compartir para compartir la presentación en verde, ¿vale? Porque esta era solo para el código QR. Entonces veo que ya hay 21 personas, eso es bueno, los que tenéis, gracias por copiar el link. Veis aquí que voy a utilizar esta aplicación. También una opción era que entraseis en joinpd.com y introdujeseis estas 6 grafías, que lo prefiero a letras. Pero es más incómodo porque al final tienes que teclear. Entonces he creado un código QR para ir directamente desde el móvil o desde tablet, ¿vale? Entonces nada, en el caso de que la conexión falle y os salgáis de esta aplicación,
no os preocupéis porque van a estar esas 6 letras o grafías ahí para que volváis a poder reconectaros, ¿vale? Sin problema. Y si no, pedís el enlace, el link y os lo pasamos. Pues comenzamos entonces en esta sesión de no sé por dónde empezar con la pronunciación. Y comenzamos, os pregunto ya desde el principio, ¿cuál de estos adjetivos asocias más con la enseñanza de la pronunciación en español? Entonces os pido ahí, no que lo hagáis en el chat, sino que lo hagáis directamente en el Pear Deck. Eso es, gracias, Beatriz. Vale, veo que ya vais respondiendo. La pregunta es, ¿cuál de estos adjetivos asocias más con la enseñanza de la pronunciación en español? Vale, ya va viendo respuestas. Como veis, se van marcando por aquí. Todavía nos queda la mitad. Voy a dejar unos segundos más. Ahora se van a mostrar, Fernanda, no te preocupes. Ahora las muestro. Porque si le doy aquí a Show, pues voy viendo cómo va el progreso. Y efectivamente, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que lo asociamos con complementaria, con importante y sobre todo lo estáis asociando con fundamental. Esto, por supuesto, es para hacerme la pelota. Y nadie lo ve como ornamental. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque tenemos una visión de la pronunciación como algo fundamental siempre y cuando lo asociamos con la comunicación, normalmente. Lo asociamos con algo importante, también asociado a la comunicación, pero realmente no es fundamental, ¿no? Si dijéramos que hay un pequeño matiz entre importante y fundamental, sería ese. Es como, bueno, es una parte importante. Pero si no la trabajamos, pues tampoco pasa nada. Complementaria, ¿no? Sería el siguiente en el sentido de, bueno, es complementaria, pero totalmente un poco casi prescindible, ¿no? Como, bueno, y si podemos, lo trabajamos. Y nadie de momento ha dicho ornamental, y es que normalmente cuando vamos a una charla de pronunciación, pues vamos con ese primer sesgo que es, pues si yo voy a formarme en algo, eso es lo que pasa cuando hago un curso de pronunciación, mis estudiantes que son profesores en formación, pues ya van de primeras motivados, claro, a que van a aprender algo que quieren aprender y por lo tanto, pues no lo ven como algo ornamental. Aún así, he tenido esa respuesta en alguna ocasión, pero bueno, hoy tenemos un público muy motivado para aprender más sobre esto. Guardo las respuestas, pero seguid participando si podéis, si lo tenéis delante, aunque ahora se va a ocultar, porque efectivamente vamos a hablar de las creencias, los elementos fundamentales relacionados con la enseñanza de la pronunciación desde, ya digo, el punto de vista docente. ¿Por dónde empiezo? Era la mecánica, la pregunta clave, ¿no? que teníamos al principio. Normalmente me preguntan esto: ¿cómo enseño la pronunciación? ¿Cuándo integro la pronunciación? ¿Qué técnicas? Dame recetas para enseñar la pronunciación. ¿Y dónde cuadran las variedades de la pronunciación? Como veis, el cómo, el cuándo, el qué y el dónde siempre están ahí en esas preguntas de Aarón, paso a paso, ¿cómo lo haría? Y fijaos que normalmente pues doy unas respuestas genéricas, pero es verdad que se quedan cortas. Se quedan cortas porque realmente tenemos que dar un pasito atrás. Un pasito atrás y preguntarnos qué creencias tengo sobre la pronunciación y su didáctica. Vamos a autoanalizarnos, porque ese sería el lugar donde yo empezaría. ¿Qué creo sobre la pronunciación del español y qué creo sobre la didáctica de la pronunciación? Y nos vamos a sorprender porque vamos a analizar estudios como por ejemplo este de Grant, donde notamos que lo que a lo mejor yo pensaba que era de una manera no lo es, a lo mejor sí, lo que dice la investigación corrobora lo que hacemos en clase,
O a lo mejor nos damos cuenta de que hay un grupo de profesores que piensan otra cosa distinta y no lo sabíamos. Entonces es importante analizarse como docentes y tener en cuenta ese background de creencias. Ese sería el lugar por donde empiezo yo y por eso se llama creencias y descreencias, ¿vale? Entonces os voy a ir preguntando, al principio vamos a analizar una serie de creencias y cuando digo creencias es creencias donde la investigación lo corrobora o donde la investigación no lo corrobora y corrobora lo contrario. O sea, no estoy hablando de creencias en el sentido de mitos falsos. No, no voy a hablar solo de cosas falsas o de elementos que, ¿cómo piensas esto? No, sino vamos a intentar corroborar si nuestras creencias, si nuestro punto de partida está corroborado por la investigación en aula o no. ¿Vale? Esa es un poco la guía que vamos a ir siguiendo. Vamos entonces a por la primera y tenéis que marcar, tenéis una bolita azul y tenéis que moverla entre, bueno, el ok, súper de acuerdo y el hacia abajo nada de acuerdo, pero podéis estar en medio, podéis estar un poquito más cerca de uno, un poquito más cerca de otro. Solo tenéis que arrastrar la bolita azul. ¿Dónde estáis de acuerdo o en desacuerdo si la fosilización de la pronunciación no existe? ¿Estás de acuerdo con que no existe o estás en desacuerdo con que no existe? Si estás en desacuerdo, piensas que existe, que la fosilización de la pronunciación sí existe. Vamos a ver esas respuestas. Es solo mover una bolita. En esta ocasión, os lo pongo fácil. En esta ocasión. Vamos a ver esa bolita. Vamos a ver esas respuestas. Uy, hay de todo, como veis. Tenemos muchos en el lado no estoy nada de acuerdo con que no exista, por lo tanto creo que la fosilización existe, pero también se va yendo hacia lugares distintos. Como veis podéis cambiar de opinión a mitad, es decir, si tenéis un cambio de opinión se va reflejando aquí. Hay alguien que está muy de acuerdo pero abajo, que no está tan de acuerdo arriba. Entonces, aquí vemos una distribución donde yo diría que hay un gran número de no. Claro, la fosilización existe realmente. Entonces, a lo mejor la mayoría piensa que sí, que el proceso de fosilización, y ahí tenemos arriba a la derecha ese fósil que nos recuerda a esa idea de fosilizar algo, realmente existe, ¿vale? Entonces estaríamos con, bueno, hay una distribución alta, pero sobre todo hay una tendencia hacia que sí existe, ¿no? Pues, ¿qué nos dice la investigación sobre la fosilización de la pronunciación? Bueno, el concepto de fosilización lo acuñó, no sé si conocéis estas publicaciones, las tendréis al final vais a tener no solo la bibliografía, sino el QR para descargar la presentación con la bibliografía al final. Así que estas publicaciones son Selinker de 1972, acuñó este término de fosilización, es decir, tiene una vida más o menos joven el término, y Oyama, sí, en 1976, unos años después, corroboró esto a través de investigaciones. Es decir, la fosilización como concepto existe, aunque se centra más en aspectos generales, ¿no? Es como fosilizar el uso erróneo de vocabulario, fosilizar el uso erróneo de gramática y también fosilizar el uso erróneo de la pronunciación. Es decir, fosilizar es algo que implica que a pesar de la intervención pedagógica continúas elevando tu nivel de competencia comunicativa, pero manteniendo una serie de errores que no cambian. Y por eso se llama fosilizado, ¿no? Porque está casi en piedra para toda la vida. A mí no me gusta mucho este término y de hecho, como digo, ahí normalmente se centra en el acento extranjero. Es decir, tienes un error fosilizado que se te nota en el acento extranjero.
y no considera otras dimensiones, como por ejemplo si tu acento es comprensible, si tienes fluidez, si incluso eres inteligible. Yo he escuchado algunas intervenciones aquí de personas que tienen acento extranjero pero son plenamente inteligibles. Entonces, claro, ahí tenemos un dilema con el decir, ¿está fosilizado algo en tu acento extranjero, pero a la vez, comunicativamente, eres capaz de manejarte muy bien, tienes una competencia comunicativa alta? Se sabe también, por Derwin y Munro en 2014, se ve ahí que la instrucción explícita, que con instrucción explícita, es decir, trabajando explícitamente la pronunciación en clase, la pronunciación de los hablantes con L2, llamada fosilizada, mejora en relativamente poco tiempo. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos dice que probablemente cuando entendemos a alguien como con errores fosilizados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que no se le ha aplicado una instrucción explícita, una intervención pedagógica, que directamente no se le ha explicado esto es lo que puedes cambiar si quieres cambiarlo, o esto es por lo que tienes este error fosilizado, entre comillas. Así que tampoco está tan fosilizado si se sabe por investigaciones que con instrucción explícita se mejora en relativamente poco tiempo. Fijémonos la incongruencia. Entonces, tampoco es algo que sea un fósil, ¿no? Algo que puede cambiar. Quería ver el chat, ¿no? Porque es muy interesante ver vuestras intervenciones en directo y no después, ¿no? Y decís, es como muy de profe online también, ver el chat en ese momento. Me decís, depende de la lengua materna, ¿no? Un estadounidense o un francés siempre tendrá ese deje de sonidos J, R, puede tenerlos o puede que no, porque también depende de un concepto que se llama aptitud lingüística. ¿Qué sería una pronunciación fosilizada? Me preguntas. Tendríamos que pensar, dados todos los aspectos que involucra la pronunciación. Efectivamente, Fernanda, como bien dices. El acento es parte de la identidad del alumno. ¿Hasta qué punto intervenir si funciona? Y ahí está nuestro manejo, nuestra competencia docente, es saber cuál es ese punto en el que pasamos de tu acento es tu identidad a tu acento interfiere en la comunicación. Pero hay un punto más en ese espectro, que es tu estudiante quiere cambiar su pronunciación de otra manera y si quiere, ¿hasta qué punto quiere llegar y profundizar? Porque claro, de nuevo, partimos de las creencias del profesorado y puede ser una creencia muy interesante. No, tu acento es parte de tu identidad. Por lo tanto, no vamos a intervenir tu acento. Ya, pero yo quiero. No, pero tú no deberías, no puedes querer. Bueno, es que es lo que quiero. Entonces, tampoco hay que agobiar con esas creencias a mi estudiante si realmente nos está comunicando algo que quiere, por lo que quiere, porque quiere cambiar algo, porque quiere mejorar de alguna manera. Exacto. Tener acento no es ningún error. Hay que diferenciar muy bien entre estas cuestiones. Entonces, esto sobre la fosilización, que precisamente usó Viciedo, que en 2009 hizo un análisis bastante exhaustivo de las creencias del profesorado, habla sobre estas encuestas donde los informantes que defendieron que la excelencia se podía alcanzar, la excelencia entendemos como un nivel alto de pronunciación, un 65% reveló en sus discursos tener también un modelo de pensamiento tradicional o bastante tradicional, ¿no? Entre ellos, había quien apuntaba que para alcanzarla, esa excelencia, hay que corregir desde el principio, evitando así posibles fosilizaciones, ese 30,77%. Entonces, la fosilización o el pensamiento, nuestra creencia sobre las fosilizaciones, lo que hace es irnos al origen, irnos bueno, pues si te tengo desde A1, tengo que fijarme mucho en esos errores desde el principio, porque cuidado, igual llega a B1 y esto ya se te ha fosilizado y no lo puedes cambiar o te va a costar mucho. Bueno, pues la investigación, como habéis visto, nos dice que tampoco cuesta tanto si realmente la instrucción explícita es efectiva. Y por eso tampoco hay que obsesionarse
desde el inicio, porque a lo mejor el estudiante no está preparado para entender los procesos fonéticos y fonológicos que influyen en esos errores, y no pasa nada, y podrá cambiarlo en el futuro. No está todo tan fosilizado como pensábamos que estaba. ¿Qué consejos didácticos nos da la investigación también sobre esto? Ya digo, todas estas imágenes que veis aquí están con descripción de texto alternativo y vemos pues, la percepción, ¿no? Enseña percepción, enseña a percibir, enseña a distinguir lo que oyen tus estudiantes, porque eso le va a ayudar a crear y generar nuevos imanes perceptivos, que no sé si conocéis este concepto, y esos imanes perceptivos le van a permitir saber mejor dónde colocar los órganos articulatorios. Es decir, hay una conexión, hay un cable que conecta percepción y producción. Así que practicando y poniendo el foco en la percepción, vamos a ayudar también a la producción. Ofrece retroalimentación correctiva, explícita. Pero esto no significa paro la clase, te miro a ti, te digo cómo hacerlo y vuelvo a la clase, porque eso no entra dentro de un enfoque orientado a la acción, no entra dentro de un enfoque integrado, comunicativo, entra dentro de una visión punitiva correctiva, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo de manera que los estudiantes lo puedan asimilar, como digo, en el momento que lo necesitan asimilar. Elige bien el foco de tu enseñanza, ve al plan curricular, analiza la interlengua de tu estudiante y que no sea una cuestión de tus propias creencias, sino básate en lo que oyes, en lo que tu estudiante produce y en lo que te pide también. Aunque no lo pida explícitamente, a veces te dice, es que no me entienden bien o es que no sé muy bien por... Y entonces, cuando te pide eso, cuando te dice eso, te está pidiendo ayuda explícita. Y por lo tanto es, bueno, vamos a analizar qué pasa. Vamos por aquí, vamos por allá. Noto algo, pero voy a intentar formarme un poquito más para entender qué pasa. También para las cuestiones de percepción usa muestras de lengua auténticas. Lo difícil, adaptadas, pero usa muestras de lengua auténticas. Hay muchas. Nuestra labor es saber distinguirlas, ¿no? Y esa es una labor muy compleja. Pero también podemos pedir a mucha gente que hoy en día con la cuestión online, y por eso estamos aquí, ¿no? Con la ubicuidad que nos permite estar en cualquier parte, podemos pedirle a otras personas que creen muestras de lengua auténticas, que podemos incluso, y ese es el punto 5, manipular. Con programas como Pratt podemos manipular la onda sonora para ayudar a nuestros estudiantes a escuchar ciertos elementos que queremos poner el foco, pero también, y esto hay algunos profesores que se han querido formar en ello y me han pedido ayuda o han pedido ayuda a algún fonetista, para ser capaces de tomar una muestra de lengua de sus estudiantes, manipular esa muestra de lengua pues para cambiar la entonación, por ejemplo, o la velocidad de habla, ponérselo a su estudiante y que escuche con su propia voz la onda sonora manipulada. Aunque no lo penséis, eso ayuda a escuchar con tu propia voz cuál es el objetivo articulatorio. Y eso ayuda mucho a poder asimilar todo lo que está trabajando de otro modo, ¿no? Porque no es el único medio, tiene que estar también dirigido por otro tipo de actividades. Vale. Instrucción explícita. Hablamos mucho de instrucción explícita, pero ¿cuál es nuestra opinión sobre la instrucción explícita de la pronunciación? Y pensamos que es adecuada para estudiantes principiantes, así que nos iríamos a la parte roja. Y si pensamos que no es adecuada para estudiantes principiantes, nos iríamos a la parte verde. Otra doble negación para confundiros un poquito. Para ver si estáis atentas. Solo tenéis que mover, arrastrar ese círculo azul y decirnos si pensáis que la instrucción explícita es adecuada para los estudiantes principiantes, ¿vale? Niveles muy bajitos, o si pensáis que no es adecuada. Es anónimo, ¿eh? Así que podéis contestar lo que queráis.
nadie va a juzgar a nadie. A ver cómo movéis ese circulito. Estamos viendo las respuestas. De nuevo, estáis más en el lado rojo, significa que pensáis que es adecuada para estudiantes principiantes, ¿no? Antes, por ejemplo, pensabais que la fosilización sí existe y estabais en ese rojo también. Entonces, ahí hemos intentado demostrar que la fosilización es mucho más complejo, que simplemente la fosilización existe y hay que empezar desde el principio. Ahora, la instrucción explícita, es decir, trabajar de manera explícita la pronunciación desde los niveles iniciales. ¿Es adecuado? Bueno, la mayoría pensáis o estáis más en el lado que sí, que es adecuado para este tipo de estudiantes. ¿Qué nos dice la investigación sobre la instrucción explícita en estudiantes principiantes? Pues Yates y Zielinski en 2009 y en 2011, tienen dos investigaciones conjuntas, presentan un enfoque sistemático para trabajar la pronunciación de manera explícita. Y consiste en pasos como es escuchar y ser consciente, es decir, percepción, lo primero, una exposición focalizada al input oral, y esto es algo que hacemos mucho lo contrario, es decir, no focalizamos en el input oral, sino que focalizamos en el escrito. ¿Cómo se pronuncia esto? Y lo primero que hago es escribirte la palabra en la pizarra. Pues no estoy focalizando en el input oral, estoy empezando por el input escrito. Controlar, es decir, el autorreconocimiento consciente del funcionamiento físico de los patrones fónicos. Controlar significa eso, la conciencia fonética o la conciencia fonológica. ¿Dónde están mis órganos? ¿Dónde está mi lengua? ¿Dónde se coloca? ¿Hacia dónde va? ¿Y hacia dónde tiene que ir si yo quiero producir algo? Si yo quiero cambiar la entonación, ¿qué tengo que cambiar en mi aparato fonador? ¿Dónde me voy? Si yo quiero cambiar el acento de sitio, que eso le pasa mucho a los francófonos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar eso? Ese es el paso 1. Además de escuchar y poner el foco en reconocer aquello que quiero trabajar en clase, el estudiante tiene que ser consciente de sus patrones fónicos, el funcionamiento físico de esos patrones. Después, la práctica, el andamiaje de la práctica, es decir, ir de lo micro a lo macro, darle escalones. No puede ser escucha esto y repítelo, porque eso es como decirle a alguien que está aprendiendo a conducir, arranca y conduce. Pues bien, ¿por dónde empiezo? Arranca y conduce no es una instrucción andamiada, no es una instrucción que a mí me valga si yo no sé conducir. Por lo tanto, escucha y repite no es una instrucción que me valga si yo quiero aprender a pronunciar. Y luego extender, apertura del foco fónico a otros de carácter más comunicativo. Esto, al final, es lo mismo que dijo Firth de el foco, ¿no? El enfoque, el principio del zoom. Nosotros hacemos zoom sobre un elemento fónico, pero teniendo en cuenta que pertenece a un elemento o a un aspecto comunicativo más grande. De hecho, hay investigaciones sobre la instrucción explícita bastante recientes, esta es de 2020, la otra de 2013, pero en la primera, la de arriba, se demuestra que la enseñanza explícita tiene efectos positivos, sobre todo en el contenido suprasegmental. ¿Cuál es el contenido suprasegmental? El acento léxico, el ritmo, la entonación, todos esos elementos que están por encima de lo segmental. Lo segmental son los sonidos vocálicos y consonánticos. Pues la enseñanza explícita tiene efectos positivos, pone sobre todo, es decir, en general en la fonética, pero sobre todo en la parte suprasegmental. Y abajo también nos dicen algo muy importante en esta investigación, y es que la enseñanza explícita debe estar integrada en el aula general, porque cuando estamos haciendo un taller de fonética específico, no es tan beneficioso, que también lo es, obviamente, porque en la medida en que mi estudiante es consciente de sus órganos fonadores y sabe cómo funcionan, va a ser beneficioso, pero no es tan beneficioso, y hicieron un estudio comparativo entre tener clases de pronunciación específica y que la pronunciación estuviera integrada en el aula general, y era mucho más beneficioso que estuviera integrada en el aula general, porque hace que sea más lógico
para mi estudiante trabajar la pronunciación así. ¿Vale? ¿Qué consejos, por lo tanto, nos daría en este caso Silinsky-Yates en 2014? Bueno, que hay que sistematizar un enfoque para la instrucción explícita. No podemos planificar la pronunciación como, no, yo lo planifico cuando surgen los errores. Entonces, no estás planificándolo realmente, estás simplemente actuando, ¿no? Es muy reactivo, es más una corrección directa, pero eso no va a dar frutos a largo plazo según la investigación, o da frutos solo a quien tiene una aptitud lingüística alta. Es decir, estamos privilegiando a los estudiantes ya privilegiados. No estamos ayudando a esos estudiantes que les cuesta más y que a lo mejor no nos piden ayuda por vergüenza. Separa la práctica de la escritura de la práctica oral, y para eso os recomiendo mucho este libro de pronunciación y enfoque oral en lenguas extranjeras, que es de Cantero y de Giralt, y es de 2020, y nos habla de un enfoque oral, de un enfoque donde la escritura no es que desaparezca, pero es la última parte cuando estamos enseñando oralidad. Por lo tanto, no empezamos por la escritura, sino que empezaríamos por la oralidad. También usa diferentes modalidades para mostrar rasgos de pronunciación, que no se quede solo en la parte oral, sino que también haya imágenes, que haya vídeos, que haya multimodalidad, porque al final es como nuestro cerebro aprende y aparece en nuestra pantalla, ¿no? Digital, mental, el aprendizaje, es de manera multimodal. Provee de retroalimentación con un foco, es decir, no te pierdas solo en voy a enseñarte la pronunciación de este elemento, sino que es una retroalimentación global, pero teniendo en cuenta ese elemento. Por ejemplo, algo que ocurre mucho cuando trabajamos con el presente de indicativo es que hay muchos diptongos. Bueno, pues esos diptongos tienen que aparecer como un elemento fónico, pero vinculado a ese tipo de verbos. Por lo tanto, hay un foco en lo gramatical, en la pronunciación, pero también en la oralidad. Integra la pronunciación en tus clases con ese objetivo fónico. Cuando planificamos una clase siempre ponemos ¿qué gramática voy a trabajar? ¿Qué léxico voy a trabajar? Pero nunca hay una ventanita para qué pronunciación voy a trabajar, ¿verdad? Y ahí está ese paso siguiente que nos ayudaría a realmente tener un foco en la oralidad siempre que trabajamos en clase. Otra cuestión, si los estudiantes practican más por su cuenta, la pronunciación, tendrán mejores progresos. Si estudian, si practican más por su cuenta, tendrán mejores progresos. Estamos en el verde, estamos en el rojo, estamos en medio, no nos mojamos. ¿Dónde estáis? A ver dónde estáis. Ya os digo, solo es arrastrar una bolita. Os lo pongo fácil. Bueno, pues aquí la bolita, digamos que está más repartida, como el gordo de Navidad, pero se acerca más a que estáis más de acuerdo con que practicar por su cuenta la pronunciación trae mejores progresos, ¿vale? Hay gente que está totalmente en desacuerdo, pero ahí están las bolitas que se acercan más, hay una gran mayoría ahí, ¿vale? Es muy interesante esta aplicación porque siempre puedes ver también individualmente, ¿no? Entonces puedes ver dónde van cayendo las distintas bolitas. ¿Qué nos dice la investigación? Como veis, todo tiene una sistematicidad en esta presentación. Primero os pregunto, luego vemos qué dice la investigación y luego vemos los truquillos didácticos que nos da la bibliografía. La investigación que nos dice sobre la práctica de la pronunciación. Bueno, pues nos dice lo primero es que no podemos considerar solamente la práctica como tal, sin tener en cuenta aspectos como la edad, los factores afectivos, la aptitud lingüística, el contacto con la lengua meta, si hemos tenido más o menos contacto, y la madre de todas las madres, la interferencia de la lengua, las lenguas maternas y también de lenguas adicionales. ¿Cuántas veces nuestros estudiantes aprenden español apoyándose en otra lengua que no es su lengua materna? También pasa. Y sobre eso os he dejado toda esta bibliografía sobre la edad y el mito de
¿cómo se llama? El mito de la edad ideal, ¿no? El mito sí, de que a partir de cierta edad ya no puedes aprender pronunciación, sobre los factores afectivos de Verdía, sobre la aptitud lingüística de Ledesma. Entonces ahí tenéis toda la bibliografía por si queréis profundizar más en los distintos aspectos. Pero lo que dice Gil Fernández es, cuidado, no podemos directamente destacar la práctica, es decir, darle como consejo al estudiante, tú lo que tienes que hacer es practicar mucho. Tú ve a casa y practica, practica, practica. Pero hemos tenido en cuenta todos estos elementos antes de decir esa instrucción que, quiero decir, no es malintencionada, nunca lo va a ser, pero al mismo tiempo desprofesionaliza nuestra práctica didáctica, porque no tiene en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Que son importantísimos a la hora de decir, vas a practicar, pero ¿tienes edad para practicar ciertos elementos o ciertos otros? ¿Lo vas a hacer igual si eres un niño, adolescente, un adulto? Los factores afectivos, cómo practico delante del espejo con otros estudiantes, con padres, con amigos. O sea, ¿qué hago aquí en esta parte para no sentirme ridículo? La aptitud lingüística, la capacidad que tengo de escuchar otros elementos de mi entorno, el contacto con esa lengua meta, o cuál es mi lengua materna y de dónde parto, ¿no? Para todo ello. Y claro, aquí la práctica y repetición es la gran joya de la corona, como siempre. ¿Conocéis la fábula del burro y la flauta? Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, esta fábula del burro y la flauta. ¿La conocéis? Ahora sí que miro el chat. El periodo crítico, gracias por la ayuda. ¿No lo conocéis? El burro y la flauta. Pero ¿conocéis la expresión voy al examen a ver si suena la flauta? Esa sí que la conocéis. O si toca la flauta, a ver si suena la flauta. Pues viene de esta fábula, es la fábula del burro y la flauta. Una fábula de Tomás de Iriarte que habla de un burro que pues iba por el desierto, iba por el río, no sé, iba a beber agua y se encuentra una flauta, entonces se acerca a ella y la sopla con la nariz sin querer y la flauta suena, ¿no? Como veis en la imagen. Y entonces el burro, porque las fábulas los burros hablan, el burro iba todo orgulloso con la flauta diciendo que sabía tocar la flauta. Bueno, pues eso es un poco lo que les pasa a nuestros estudiantes cuando les decimos, ¿ves? Lo has hecho muy bien, lo has repetido muy bien, este sonido que te costaba tanto, ya está, ya lo tienes. ¿Cómo que ya lo tengo? Lo he repetido una vez en un contexto muy concreto, de manera muy aislada, y con eso no soy el burro, no puedo ir diciendo que ya sé decir esto que me costaba tanto. Que lo haya conseguido una vez no significa que lo vaya a conseguir siempre. Por eso, vamos a ver qué le pasa a estos estudiantes que tenemos aquí. Muy okay. The first time we're going to do is Put your hand up at your throat, right? Ready? Man. 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 I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm. At school, what are you? I'm a student and housewife. Very good. I'm a student and a housewife. I'm a student and housewife. And a housewife. And a housewife. I'm a student I'm a student and a housewife. and a housewife. Gustavo. I'm a photographer. I'm a photographer. I'm a photographer. 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 Ta. 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 Photographer. Very good. Fijaos que le dice cha y luego hace photographer. Es como que lo haya hecho de manera aislada no significa que luego en la palabra y que luego en el discurso eso vaya a volver a repetirse. No sé si conocéis esta película, si es Antonio Resines, y se lo he tomado prestado, La Niña del Cielo, se lo he tomado prestado a Lenguas Cine, que es Marisa Coronado, que es una profesora jubilada de Escuela Oficial de Idiomas, que hizo su tesis relacionando elementos de aprendizaje de lenguas en las películas, ¿vale? Lo digo para homenaje a Marisa, que nos ha encontrado esta joya, para poder explicar esta cuestión tan relevante que es lo que de nuevo digo, escucha y repite, puede ser efectivo y la investigación dice que podría ser, si es efectivo, en el caso de la entonación, pero no en el caso de los sonidos y desde luego no en cualquier contexto.
y sobre todo tiene que estar focalizado en que el estudiante tiene esa conciencia y ese control fonológico para que no sea escucha y repite. Si yo no tengo la conciencia primero, si yo no tengo la capacidad de escuchar ese sonido que tú estás diciendo, ¿cómo voy a repetir? Es de nuevo el arranque-conduce, ¿no? ¿Y qué consejos didácticos nos da en este caso la bibliografía? Pues Grant nos dice que hay que planificar objetivos realistas con nuestros estudiantes. Realistas es qué es capaz de hacer, qué sabe que puede hacer, qué conciencia tiene sobre lo que puede hacer. Prepara objetivos intermedios para mantener la motivación durante el curso. Es decir, los escalones, ¿no? El andamiaje es eso, es ponerle escaloncitos para que sepa llegar allí. Incrementa la motivación con evaluaciones individuales. Esto nos dice la bibliografía, ¿no? Evalúa poquito a poco lo que van haciendo para animarles también a que esto sea así. Porque no hay nada que desanime más que te repitan y te repitan y te repitan y tú sigas sin escuchar eso que te dicen. Entonces te dice, bueno, ya me rindo porque soy incapaz, soy malo en los idiomas, no se me da bien. Bueno, vamos a ir más escalonadamente con evaluaciones individuales. Pide, también es una opción, a tus estudiantes que lleven un registro de su pronunciación en el caso de que sea algo que les preocupe. Y maximiza la exposición de la lengua fuera del aula, ¿no? A través, por ejemplo, de las dianas de evaluación, nos puede ayudar a saber en qué momentos de la fonación, en qué momentos del aprendizaje aparece el español en sus vidas. Y entonces intentar maximizar, pues vamos a trabajar con una película que ves fuera de casa, donde se ve algún elemento fonético que te puede ayudar. Entonces se intenta maximizar esa exposición al input. Esto seguro que ya lo hacemos, pero si le ponemos el foco en aquel elemento fonético que le cuesta más, también nos puede ayudar a que sea motivador. Otra pregunta que os hago. ¿Calificaríamos la ortografía y la pronunciación como parte de la gramática? Y aquí me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis? Fijaos que este es un buen medidor muchas veces de la participación en clase, porque si yo tengo aquí, yo no sé, 60 participantes o 57 participantes, pero solo se han metido en el link 44, bueno, solo, es la mayoría en realidad, y luego van contestando la mitad. Dices, bueno, hay gente que o se le está dando regular la tecnología o no les funciona, o quieren verlo pero no quieren participar en realidad. Lo vas viendo, ¿no? Vas midiendo un poco la participación general. Vamos a ver un poco las respuestas. La ortografía, ¿no? La pregunta era la ortografía y la pronunciación. ¿Calificaríamos la ortografía y la pronunciación como parte de la gramática? Me decís que sí o que no, ¿vale? Ahí, bueno, no hay empate, pero se acerca mucho. Está el sí o el no. Pero hay gente que dice solo la ortografía. En ningún caso, me habéis contestado de momento, solo la pronunciación. Fijaos que, como es anónimo, sí que te dice quién ha contestado. Os ha contestado un camaleón, una mariposa, un molusco o un pavo. Veis que se va acercando más, ¿no? El no hacia la ortografía y la pronunciación como no forman parte de la gramática. Vale, aquí me decís que sí. Hay quien quiere decir sí, yo lo quiero decir en el chat. La entonación es parte de la gramática, por ejemplo, la diferencia entre hable y hablé, por ejemplo, ¿no? Que es ortografía y es pronunciación también. Bueno, pues estas preguntas también las hice en Twitter y en LinkedIn. Si alguien me sigue por alguna de las redes, se acordará, incluso a lo mejor participo. Y más o menos encontré algo curioso, y es que en Twitter la mayoría contestó que no.
Y en LinkedIn la mayoría contestó que sí. Entonces estoy un poco igual. ¿Es parte o no es parte de la gramática? Porque eso nos ayudaría mucho a decir, bueno, es que estamos trabajando gramática cuando trabajamos pronunciación o como cuando trabajamos ortografía. Fijaos que incluso en Twitter hubo gente que contestó, más gente contestó solo la pronunciación que solo la ortografía. En cambio, en LinkedIn todo lo contrario. Mucha más gente contestó solo la ortografía, sería parte de la gramática, pero en ningún caso solo la pronunciación. Claro, nos dice aquí Nuria, es que no se puede poner en compartimentos estancos. Exacto, todo está relacionado. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué nos dice el diccionario de términos clave de LE sobre qué es gramática? Esperaríais que en una charla sobre pronunciación os pondría la definición de pronunciación. Pues no, os voy a hablar de qué es gramática según el diccionario de términos clave de LE. Y es que nos dice que es el conjunto de reglas y principios que determinan el modo como se combinan las unidades de dicha lengua. Fijaos que llega al punto en el que dice, en un primer nivel, sus unidades constitutivas son los sonidos. Los sonidos se combinan entre sí para formar unas nuevas unidades lingüísticas, los denominados morfemas, que a su vez se combinan para formar palabras. Es decir, el propio diccionario de términos clave de LE considera la fonética como parte de la gramática. ¿Por qué? Porque ahí está la cosa. La combinación de unidades lingüísticas en los sucesivos niveles no es completamente libre, sino que atiende a unas reglas que constituyen la gramática de la lengua, la cual tiene interiorizada los hablantes. La gramática la hacen y la interiorizan los hablantes. Y eso incluye la fonética. ¿Qué pasa? Que no nos han educado como docentes para entender la fonética, la ortografía la dejo para otro día, pero por lo menos la fonética como parte de la gramática. Y tiene reglas. Entonces, esta es otra creencia muy importante. Las reglas sobre la fonética del español. Muchos docentes no creen que la fonética tenga reglas, sino que se aprende pues porque llega un angelito y nos ilumina con la fonética, o que somos esponjitas que vamos adquiriendo esa pronunciación de manera inmersiva. Y sí tiene reglas, por ejemplo, las reglas de una sílaba. Todas las sílabas tienen 3 partes. Todas las sílabas de todas las lenguas del mundo tienen 3 partes: ataque, núcleo y coda. En español siempre tiene que haber un núcleo vocálico. Eso es una regla. Eso es una regla importantísima que influye en el ritmo, que influye en el acento léxico. Pues eso hay que saberlo y nos puede ayudar muchas veces a trabajar mejor la prosodia desde la propia estructura silábica. Y lo que hay antes siempre es consonántico y lo que hay después de ese núcleo siempre es consonántico en español. Por lo tanto, vamos a tener lo que hay antes como ataque y lo que hay después como coda. Y nos vamos a dar cuenta de que en español podemos tener ataques complejos y codas complejas. Que, por ejemplo, en otras lenguas, como el japonés, pues es más difícil encontrar ataques complejos. Entonces, si tenemos estudiantes que tienen esa lengua materna, les va a costar más ese tipo de sílabas, ¿no? Entonces, trabajar con las estructuras silábicas que tiene el español nos va a ayudar mucho a trabajar esa prosodia. Tiene reglas, por lo tanto. Otra regla que tiene el español, que si queremos decir dar un paseo, va a haber un fenómeno ahí que se llama resilabificación o resilabeo, si os cuesta más pronunciar esta palabra. El resilabeo es que un sonido en coda, originalmente en coda, si yo digo dar, así suelto, la R está en coda, cuando se encuentra una sílaba al lado que no tiene ataque, dice, uy, yo me divorcio de esta sílaba que es, no me gusta estar aquí en coda, a ningún sonido le gusta estar en coda en español, y me voy a ir hacia el otro. En francés, por ejemplo, pasa lo mismo, pero incluso en francés tiene un elemento más, que es lo que llama la liaison, que es que incluso aunque no aparezca fonéticamente de manera suelta, sí que está de manera metafórica, psicológica, ese sonido en nuestra cabeza y por eso lo pasamos a la siguiente sílaba. En español pasa algo parecido y es que un sonido no va a estar en coda, siempre va a estar en la siguiente sílaba si no tiene ataque. Entonces se cambia de bando, se cambia de
se divorcia de la anterior y se casa con la siguiente, ¿no? Por lo tanto, un resilabeo influye mucho en la forma de hablar del español. Pero incluso hay reglas también en la prosodia, por supuesto. Si yo te digo, me das una barra de pan, no me hagas daño, por favor, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque B piensa que es un ladrón. Esto se lo he tomado a Natalia Alarcón, que es profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, y lo compartió en sus redes y le pedí permiso. Y claro, ¿qué pasa aquí? Si yo voy a una panadería y le digo, ¿me das una barra de pan? Uy, pues me suena a mí que me estás exigiendo, no que me lo estás pidiendo. Y es que la clave está en la entonación. Si yo te digo, me das una barra, no es lo mismo que me das una barra. Y esos son reglas que interpreta nuestro interlocutor, que por tanto no son reglas que vienen del infinito del universo, no son reglas que se ha inventado nadie explícitamente, son reglas comunales, reglas de la comunidad de hablantes. O, por ejemplo, que cuando tenemos verbos como el pretérito indefinido, pretérito perfecto simple, como queramos llamarlo, los verbos regulares tienen un patrón acentual que es salí, comí, es decir, son agudas. En cambio, todas las irregulares tienen el patrón contrario, son llanas, tuve, hice. Pues es una regla que nos permite relacionar muy bien la gramática con lo que consideramos gramática, porque la fonética también es gramática, pero nos permite unificarla mucho mejor e integrarla con nuestra práctica didáctica, ¿vale? O incluso reglas con las oclusivas, que son elementos que suelen costar mucho a estudiantes anglohablantes, la diferencia entre aproximantes y oclusivas, que se lían mucho porque las aproximantes se parecen mucho a otros sonidos que tienen en su lengua. Y bueno, la regla es que todas las oclusivas sonoras, es decir, BDG, la llamada bodega, son en realidad aproximantes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es ese se demuestre lo contrario? Pues que hay contextos fonéticos como que antes haya una pausa o que sea lo primero que digas, tipo buenos días, o que vaya después de una nasal o en el caso de la D, después de una lateral. No hace falta que nos aprendamos esto hoy, pero lo importante es que tiene reglas. Y si tiene reglas, por lo tanto, podemos tirar de ellas, ¿no? Saber de ellas. Y si queréis saber mucho más sobre esto, Issues in the Teaching of Spanish Pronunciation está en inglés, pero va desgranando los distintos aspectos o los distintos contenidos de la pronunciación, aplicados siempre con una aplicación práctica a la enseñanza del español. A mí es un libro que todavía le estoy echando mano muchas veces porque es muy interesante y siempre descubro algo nuevo en él. ¿Qué conclusiones daríamos? Bueno, pues aquí me voy a Uso Viciedo, como decía, aquel estudio sobre creencias, y es que hay numerosas investigaciones que han revelado inconsistencias entre las creencias manifestadas y sus prácticas en clase. Sí, yo trabajo la pronunciación, vas a su práctica, no aparece. Sí, yo lo hago de manera integrada, vas a su clase, no está integrada. Entonces, esta evidencia que señalan daría soporte a los argumentos de quienes afirman que las creencias no necesitan ser necesariamente consistentes. Y con esto solo me queda preguntaros en el ticket de salida, en 30 segundos, por favor, escribidme ahí el concepto más importante que hayáis aprendido en esta ponencia. Es un ticket de salida. Tenéis que darme ese ticket de salida para poder salir de la ponencia. Darle una reflexión pequeñita. El concepto más importante. Ya sé que han sido muchos, que ha habido mucha reflexión. Mitos sobre la pronunciación, mejorar mi conocimiento de la pronunciación, el resilabeo, gracias, la integración, efectivamente, la fosilización. Si no conocemos nuestras creencias es difícil tener un punto de partida. La fundamental es ya reivindicar la importancia de, ¿ves? Sigue escribiendo, me gusta, aptitud lingüística, integrar, respuesta borrada, personal computer. No por repetir amanece más temprano, me encanta esta parte.
La importancia, la gran olvidada, la pronunciación es parte de la gramática. Bien, me gusta que se haya aprendido eso también. El andamiaje en cuanto a la planificación, conocer y enseñar reglas. Muy bien, qué interesante. Y lo importante, como siempre, haber reflexionado sobre ello. Os dejo aquí esa ansiada diapositiva donde tenéis muchos elementos. Os pongo ahí el muchas gracias también. Os pido que si queréis saber más de este curso de enseñar a pronunciar y entonar en L, que voy a hacer a partir de septiembre, podéis escanear el código QR que tenéis a la izquierda. Si queréis, dentro de unos días, el 24 de junio, voy a hacer un directo en Instagram. Si tenéis Instagram, podéis seguirme en Apelingüista en Instagram o en Twitter y ahí haremos un directo donde resolveré dudas, donde hablaré más de cómo enseñar pronunciación, si se puede. Sí, se puede. Y también tenéis ese código QR a la derecha donde tenéis la presentación completa en PDF con texto alternativo y bibliografía completa al final. Así que, bueno, muchas gracias por asistir. Espero no haberme pasado mucho del tiempo y si hay alguna pregunta adicional que no haya contestado por el chat, pues soy todo vuestro. Pues muchísimas gracias, Aarón, porque creo que en nombre de todos te puedo decir que ha sido muy útil y muy interesante. Así Gracias. que fantástico. Tienes una preguntita de Ana, que te felicita por la charla también, y te dice, ¿recomienda Aarón algún manual de L que incorpore la pronunciación de manera tan explicativa? Tan explicativa o quizá explícita. Bueno, lo que a mí me pasa con los manuales de él es eso, que hay un halo de creencias, ¿no? Sobre qué es enseñar la pronunciación de manera integrada. Y muchas veces es, pues bueno, que aparece al final o que aparece en un apartadito. Y luego vas al input y el input no es similar a lo que hemos visto en la unidad o vas al tipo de actividad y es al final, pues eso, escucha y repite, ¿no? También. Entonces, no significa que escucha y repite sea malo como actividad propuesta, sino que antes hay que hacer un trabajo sobre ello, ¿no? Entonces, cuando me piden manuales, yo en realidad lo que suelo recomendar son materiales de formación de profesores, como uno que es Aproximación a la enseñanza de la pronunciación, que es de Dinumen, no sé si queréis que comparta el enlace o si lo conocéis ya, donde vienen muchas técnicas que podemos integrar en nuestra práctica didáctica. Son técnicas que van a depender de si queremos trabajar los segmentos, los supersegmentos, la entonación, la sílaba, el acento, el ritmo. Entonces te dan muchas ideas, pero que no son haces esto tal cual, sino que son ideas que a partir de ahí podemos ayudar a nuestros estudiantes. Pensad que hay muy poco por hacer en cuanto a integración de la pronunciación en L, entonces no hay un manual que integre de manera completa y como yo diría, sí, esto es satisfactoriamente integrado, porque tiene todavía mucho recorrido por hacer. Así que bueno. Claro, y luego cada contexto es un mundo también. Así Sí, que es difícil. Tienes otra pregunta de Khalid que te dice, ¿en qué nivel recomendaría la enseñanza de la transcripción fonética? Bueno, es que como todo, ¿no? Todo se puede nivelar, entonces depende de que hablemos de enseñar la transcripción fonética. Yo desde el principio ya trabajo la transcripción fonética en el sentido de que les digo, pues esto de lo que estamos hablando tiene un simbolito y cada vez que hablemos de este sonido vamos a recurrir a este simbolito. No hace falta enseñar todo el alfabeto fonético internacional, pero sí recurrir a él para tener puntos en común, puntos de anclaje. O sea, yo anclo a mis estudiantes a ese símbolo. Igual que cuando le enseñamos, oye, no vamos a hablar de subjuntivo, vamos a hablar de Pepe. Y cada vez que hablemos del subjuntivo, pues hablaremos de Pepe. Pues usa Pepe en esta frase o usa para quitarle el miedo, ¿no? Pues estamos creando un ecosistema mini para quitarle el miedo al estudiante sobre esa palabra. Entonces, aquí en este caso estamos usando símbolos para no tener que decir, ¿recordáis este sonido del que estuvimos? No, ¿recordáis este símbolo? ¿A qué se refiere? Vale, pues vamos a trabajar sobre él. O va a aparecer en este texto, o lo vamos a escuchar en este vídeo. Y así podemos usarlo desde cualquier nivel. Y genial, porque así estás reforzando el tema de asociaciones, que nunca viene mal. Eso es.
Tienes otra preguntita que nos dicen, una duda, ¿y si el acento que quiere el estudiante luego de estudiar otra variante diatópica en la escuela o en la universidad es diferente a la aprendida? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Se puede reaprender o termina siendo un batiburrillo? Realmente, y sobre eso hay bibliografía también sobre la enseñanza de las variedades, muchas veces pensamos que los estudiantes van a tener una variedad y no. O sea, lo que tienen es ya, o sea, el batiburrillo, entre comillas, ya viene de serie. O sea, de hecho, los exámenes de Cambridge, por ejemplo, sí que penalizan utilizar distintas variedades del inglés, pero en el DELE no hay penalización por utilizar distintas variedades y me parece lo correcto, porque realmente tú como hablante nativo del español tienes palabras que te han venido de otras variedades y vas haciendo tu batiburrillo y eso es menos nativo, eso es menos competencia comunicativa. No. Entonces, el propio estudiante va creando su propio acento en español y probablemente será distinto al que tenga en otras lenguas, ¿no? Entonces, ahí es donde está el saber nivelar tu punto y tu foco. No es tanto en qué acento tienes como estudiante, sino qué quieres, qué acento quieres tener, ¿no? Tú. Perfecto, pues efectivamente, ya completamente de acuerdo. Y una última pregunta tenemos por aquí. ¿Qué símbolos son los que más utilizas para L? Símbolos. Símbolos. Fernanda, no sé si nos quieres aclarar a qué te El refieres con... alfabeto fonético, cuando usas el alfabeto fonético, ¿hay alguno que sea más o más o menos Es que va a depender del foco, ¿no? De lo que de los quiera. estudiantes? Sí. Claro, sí, va a depender. O sea, usarlos uso, o sea, recurro al que me haga falta. O sea, yo conozco el alfabeto fonético, que eso es algo que yo siempre recomiendo a los profesores, que lo conozcan, que lo sepan manejar para que cuando tengan que usarlo. Sobre todo, ¿por qué el alfabeto fonético internacional? Porque si van a buscar a un diccionario donde tiene transcripción fonética, lo van a reconocer, ¿no? Entonces, si yo le enseño un símbolo totalmente distinto, cuando van a una transcripción fonética de una palabra, pues no la van a reconocer como lo que he hecho en clase, ¿no? Entonces, por eso recurro a ese alfabeto. Y creo que nos ha entrado ya la última y ya no te mareo más. ¿Algún consejillo o fuente bibliográfica especializada actual para trabajar con los niños en L que te venga a la cabeza? Para trabajar, mira, pues tengo un artículo de 2017 en el boletín L Anatolia, en el número 3. ¡Qué memoria, eh! En el número 3 del boletín L Anatolia de 2017 hay un artículo que es mío donde vinculo la enseñanza de la pronunciación con niños. Así que a ver si te sirve, ojalá. Pues creo que te vamos a dar las gracias de nuevo porque hemos disfrutado muchísimo, muchísimo de tu charla. Ha sido utilísima de nuevo. Así que mil gracias por estar aquí hoy con nosotros, Aarón. Nada, un gusto y me quedo lo que pueda para el final y muchísimas gracias por todas las preguntas y la invitación. Me ha encantado. Muchas gracias.